la gran mayoría de las pruebas, yo he hecho las pruebas de Mensa, ¿no? Nomás para ver, no las oficiales, sino esas que te ofrecen para ver si te conviene entrar en Mensa. No mide nada, demuestra que existe una capacidad de inteligencia espacial, pero como yo siempre he dicho, la inteligencia adquiere muchas formas. Sobre el cociente intelectual, ¿crees que es una medida legítima de la inteligencia o solo un timo? No, ni lo uno ni lo otro, es una medida legítima de un tipo de inteligencia, ¿no? Es un tipo de inteligencia matemática, aritmética y espacial. Sobre todo espacial. Yo me acuerdo que la gran mayoría de las pruebas, yo he hecho las pruebas de Mensa, ¿no? Nomás para ver, no las oficiales, sino esas que te ofrecen para ver si te conviene entrar en Mensa. Si yo no soy menso, como en México menso significa bobo. Entonces, cuando te dicen, ¿quieres ser mensa? No, no quiero ser boba. Tendría que cambiarse el nombre. Pero son de tres figuritas en las que van cambiando algo, y luego tienes cuál sería la siguiente figurita. Y esto es de inteligencia espacial y de reconocimiento espacial. Pero eso es inteligencia, no forzosamente. Es un tipo de inteligencia, sí. Poder deducir, deducciones lógicas y deducciones es que en esta se mueve el cuadrito a la derecha y el circulito a la izquierda, y en esta otra vez se mueve a la derecha el cuadrito, el circulito a la izquierda y aparece un triangulito. Entonces en esta, pues el circulito de la derecha, el cuadrito de la izquierda y aparecen dos triangulitos. Ese tipo de lógica es lo que mide. ¿Es una capacidad? Claro que es una capacidad, es una habilidad. Hay muchas personas que son incapaces de hacerlo. Yo tengo cierta habilidad para eso, no mucha, pero tengo habilidad según he podido ver. Entonces, no mide nada, demuestra que existe una capacidad de inteligencia espacial, pero como yo siempre he dicho, la inteligencia adquiere muchas formas, y no me refiero a la inteligencia emocional y a la inteligencia social y estos inventos de coaches, porque la inteligencia emocional la inventó un coach, que no es psicólogo siquiera. Entonces, pero hay inteligencia de carácter matemático, inteligencia espacial, hay ciertos niveles de intuición, hay la inteligencia de la que yo he hablado aquí, por ejemplo, de los futbolistas, y podría decir de los baloncestistas. Lo que se llama en baloncesto el cociente intelectual del baloncesto no es una cosa etérea, es la capacidad de ver a las 9 personas que están contigo en la cancha, calcular sus movimientos y saber que si aquel o ella viene corriendo para acá y lanzas la pelota entre esos dos defensas, al rebote ella va a entrar y directo a la canasta. Eso es el cociente intelectual del baloncesto, que por ejemplo era lo que más se admiraba en Larry Bird o en Kobe Bryant. Más que la sola habilidad física, que por ejemplo en lo que son excelentes Michael Jordan, por poner un caso, y creo que ahora LeBron James o Anthony Edwards, es la capacidad de aplicar la inteligencia en el movimiento de las 9 personas que están a tu alrededor, todos moviéndose en direcciones distintas, buscar el ángulo, la velocidad, el pase correcto, o la decisión de que si estos me están atrayendo defensores y me abren un camino, voy a ir por allá. La toma de decisiones instantánea en el fútbol, en el baloncesto, en el fútbol americano, en el béisbol incluso, eh, son formas de inteligencia que luego no consideramos, ¿no?